mi nombre es Natalia Carrillo Muñoz y el día de hoy les voy a hablar sobre la fotomorfogénesis, la luz como un factor regulador de crecimiento. En la fotomorfogénesis encontramos que la luz solar es un factor del ambiente muy importante para las plantas. Las plantas, al no tener este factor, puede complicarse su crecimiento y desarrollo. En la fotomorfogénesis encontramos dos aspectos: la luz y el ambiente luminoso. Como sabemos, la luz es una fuente muy utilizada por las plantas. En la luz se evidencia también la afectación de la luz, la fotomorfogénesis y los fotorreceptores. Cuando hablamos de la afectación de la luz en las plantas, como ya lo había dicho antes, puede ocurrir una afectación en el desarrollo y crecimiento de las plantas. La luz es utilizada por las plantas en el proceso de la fotosíntesis y las plantas lo utilizan como fuente de calor o como fuente de información. Cuando hablamos de la fotomorfogénesis, encontramos que normalmente son los efectos de la información proporcionada por los cambios en la cantidad o en su composición. Por ejemplo, en la fotomorfogénesis encontramos los fotoperiodos y los fototrópicos. Estos se dan como como efectos de la información suministrada por la dirección de la luz o su fotoperiodo. Por otro lado, cuando hablamos de los fotorreceptores, estos son aquellos que toman información recolectada del ambiente natural y son los que le permiten a la planta poder determinar la época del año o las plantas que están a su alrededor. Además, estos ayudan a la planta a mejorar su morfología. Cuando hablamos del ambiente luminoso, entendemos que por lo general las plantas o los órganos de las plantas están sometidos a condiciones variables en su ambiente luminoso. En las plantas nosotros encontramos fotorreceptores. Por ejemplo, encontramos los cuerpos negros, los absorbedores reales, los fitocromos, las fototropinas y los criptocromos. Cuando hablamos de los cuerpos negros, por lo general los cuerpos negros son muy importantes en las plantas porque estos son aquellos que absorben todas las longitudes de la luz. Cuando hablamos de los absorbedores reales, estos por lo general absorben algunas longitudes de onda o incluso hasta pueden reflejar otra onda. Estos por lo general son transparentes y son llamados cromóforos. Por otro lado, cuando hablamos de los fitocromos, encontramos que estos son fotorreceptores capaces de captar la luz roja entre unos 600 y 700 milímetros y una luz roja lejana entre unos 700 a 800 milímetros. Estos también se pueden llamar cromoproteínas, que son capaces de combinar una parte proteica y un cromóforo. Encontramos que en los fitocromos hay dos formas interfotoconvertibles. La PFR, que es la red rojo y es la parte activa de la molécula, y la parte PFR, que es la far red o luz roja lejana, que es la forma inactiva de la molécula. Por otro lado, cuando hablamos de los fotorreceptores criptocromos, encontramos que estos son capaces de captar una luz azul entre 400 y 500 milímetros y una luz ultravioleta entre 320 y 400 milímetros. En estos hay varios tipos: el criptocromo 1, el criptocromo 2 y el criptocromo 3. Cuando hablamos del criptocromo 1, encontramos que esta es una proteína soluble de aproximadamente 75 kilodalton. Esta proteína tiene una flavina y una pepterina. Este criptocromo se encuentra en el núcleo de la planta, donde normalmente estas plantas están cultivadas en la oscuridad, pero sin embargo cuando estas son expuestas a la luz, el criptocromo se desplaza hasta el citosol. Por otro lado, el criptocromo número 2 también se encuentra en el núcleo
Y el criptocromo 3 se encuentra en la mitocondria y en los cloroplastos. Ahora les voy a hablar sobre el movimiento de las plantas, tropismos y nastis. Los movimientos de las plantas son normalmente movimientos de curvatura, los cuales son inducidos por estímulos ambientales direccionales. En los movimientos de las plantas encontramos, les voy a hablar sobre el movimiento de las plantas como tal, los tipos de movimiento, la fisiología del movimiento, los tropismos, las nastias, las nictinastias y los movimientos rítmicos. Cuando hablamos del movimiento de las plantas, la mayoría de estos movimientos son inducidos por estímulos externos que normalmente, y como conocemos, uno de estos estímulos es la luz. En estos movimientos de las plantas hay movimientos autónomos y respuestas de movimientos. Estos movimientos autónomos están bajo señales internas y pueden ser modificadas por estímulos externos. Por ejemplo, aquí encontramos los movimientos rítmicos y la circunmutación. Estos dos describen los ápices de la raíz y los zarcillos al crecer. Cuando las plantas desean darle respuesta a los movimientos, se pueden ocasionar daños a órganos de las mismas, como las hojas, las raíces y los brotes. Cuando hablamos de los tipos de movimientos, decimos que son aquellos que implican el crecimiento del órgano de la planta y que se producen sin importar el tamaño del órgano. En los tipos de movimiento existen los tropismos y circunmutación y las nastias y fenómenos relacionados. Cuando hablamos de tropismos y circunmutación, en este aspecto la planta está fija en un punto y ella no se puede mover. Cuando le ocurre uno de estos aspectos, la planta da como respuesta un crecimiento diferencial de algún órgano. Este órgano lo que va a tener es una curvatura y le va a ofrecer a la planta una mejor posición para poder afrontar el cambio ambiental. Por ejemplo, en los tropismos encontramos el fototropismo. ¿Qué quiere decir el fototropismo? Este fototropismo le produce a la planta una inclinación hacia la fuente de energía, que en este caso es la luz, para así poder aprovechar al máximo la energía. Cuando hablamos de nastias y fenómenos relacionados, aquí por el contrario la primera causa del movimiento es el cambio en la turgencia celular, provocando así un cambio de posición del órgano en el espacio. Cuando hablamos de la fisiología del movimiento, aquí encontramos sensores o receptores específicos y las respuestas específicas. Cuando hablamos de sensores o receptores específicos, decimos que estos son capaces de percibir los estímulos externos. Cuando hablamos de las respuestas específicas, decimos que estas son capaces de percibir las señales externas, tanto gravitacionales como luminosas y térmicas. Estos tienen también sus respuestas específicas llamadas sistemas de respuesta. Por ejemplo, aquí encontramos los gravirreceptores, los termorreceptores y los fotorreceptores. Por otro lado, cuando hablamos de tropismos, decimos que los tropismos son movimientos de curvatura de los órganos provocados por estímulos ambientales direccionales. En los tropismos encontramos, por ejemplo, los fototropismos, los gravitropismos y otros como los termotropismos, hidrotropismos, quimotropismos y tigmotropismos. Cuando hablamos de fototropismo decimos que este trata la luz. Este es el causante de una curvatura en los órganos de una planta por un gradiente de luz. Este gradiente de luz puede conseguirse a través de una irradiación unilateral o bilateral. Entre el fototropismo encontramos el fototropismo positivo y el fototropismo negativo. El fototropismo positivo se da en los tallos y en los órganos aéreos. Y el fototropismo negativo se da en las raíces y en los órganos subterráneos. En los otros tipos de tropismo encontramos el termotropismo, que trata la temperatura,
el hidrotropismo, que trata el agua, el quimiotropismo, que trata todo lo que tiene que ver con la química, compuestos químicos, y el tigmotropismo, que trata los estímulos mecánicos. Cuando hablamos del gravitropismo, este trata la gravedad y este le genera a la planta una curvatura en un órgano vegetal, el cual está respecto a la dirección de una aceleración gravitacional. En el gravitropismo existe gravitropismo positivo y gravitropismo negativo. El gravitropismo positivo se da en la raíz, ya que este se da a favor de la gravedad, y el gravitropismo negativo se da en el eje del brote, porque este va en contra de la gravedad. Cuando hablamos de nastias, decimos que estas son un conjunto de movimientos inducidos por estímulos ambientales, y sin embargo estos no son emitidos por estímulos gravitacionales. La dirección de este depende simplemente de la anatomía del órgano. Por ejemplo, en las nastias encontramos las nictinastias, que son inducidas por transiciones de luz o oscuridad. Las seismonastias, que se dan en respuesta al tacto o a las descargas eléctricas. Las termonastias, que se dan gracias a estímulos térmicos. Las quimionastias, que se dan en respuesta a compuestos químicos. Y las espionastias, que se dan cuando la parte adaxial crece mucho más rápido que la parte abaxial. Y la hiponastia se da cuando la parte abaxial crece mucho más rápido que la parte adaxial. Por otro lado, cuando hablamos de las nictinastias, decimos que estas son aquellas que le permiten a la planta poder mover alguna de sus partes. En el caso de las hojas, y encontramos un ejemplo claro de las leguminosas tropicales, las cuales en el día tienden a tener sus hojas abiertas, permitiéndole así a la planta poder tener una mayor superficie de interceptación de la luz. Y en las noches estas se cierran en sí misma, ofreciéndole a la planta una protección de la parte expuesta en el día. En las nictinastias actúa el pulvínula, que está ubicado en las hojas y en los folios. Estos son los encargados de dicho movimiento. El pulvínula tiene dos formas. La primera es de un cilindro flexible y la segunda en forma de U. Cuando este está en forma de cilindro flexible, de esta forma se mantiene recto y horizontal, permitiendo así dar a entender que sus folios están abiertos. Esta forma la toma de manera vertical y diurna. Por otro lado, cuando este tiene la forma en U, nos da a entender que esta curva se forma cuando sus folios están cerrados. Esta postura la toman de manera horizontal y nocturna. Cuando hablamos de los movimientos rítmicos, decimos que estos dependen obligatoriamente de unos osciladores internos llamados reloj biológicos. De esta manera controlan los cambios de turgencia responsable del movimiento foliar. Los movimientos rítmicos representan cambios en los periodos y fases y de luz y temperatura. Cuando hablamos de los periodos fase, de los cambios de los periodos fase, decimos que estos factores modifican el comportamiento del oscilador endógeno. Y por otro lado, cuando hablamos de luz-temperatura, decimos que la luz vía fitocromo depende de la concentración de carbono intracelular. Por otro lado, la temperatura también puede modificar esto, pero sin embargo será mucho menor que la de la luz. Para terminar, les voy a dar 3 ejemplos claros del fototropismo. El primero es el cierto movimiento que tienen algunos girasoles, flores, hojas o pétalos de las plantas en busca de la luz solar. El segundo ejemplo es cierta inclinación que tienen los árboles o plantas para buscar la energía solar. Y por último, el tercer ejemplo es la capacidad que tienen algunas hojas de las plantas para poder doblarse y así poder captar mayor la energía lumínica.
Para terminar, les voy a dar 3 ejemplos claros del fototropismo. El primero es el cierto movimiento que tienen algunos girasoles, flores, hojas o pétalos de las plantas en busca de la luz solar. El segundo ejemplo es cierta inclinación que tienen los árboles o plantas para buscar la energía solar. Y por último, el tercer ejemplo es la capacidad que tienen algunas hojas de las plantas para poder doblarse y así poder captar mayor la energía lumínica.